se tienen para la emisión de luz sin la presencia de corrientes eléctricas, como sería el caso de la electroluminiscencia. Para entender estos mecanismos tenemos que considerar la estructura atómica de la materia, en donde cuando consideramos, por ejemplo, la imagen clásica de un átomo que tiene un núcleo y tiene diferentes electrones alrededor de este núcleo, cada uno de estos electrones tiene un nivel de energía diferente. Entonces, en un diagrama como esto, lo que representamos es en un eje vertical la energía, y esta línea simplemente indica los niveles de energía que están disponibles. Entonces, usualmente nosotros ponemos en cada nivel de energía a dos electrones que comparten los mismos números cuánticos a excepción del spin. Un electrón tiene un spin más un medio y el otro electrón tiene menos un medio. Y los electrones se van acomodando en estos niveles de energía conforme se van llenando los niveles más bajos. Ahora, usualmente hasta el final lo que van a quedar van a ser los últimos niveles de energía que conocemos como los niveles de valencia. Bien, ahora si nosotros consideramos un sólido que va a tener más de un átomo, entonces voy a tener un átomo y en la vecindad voy a tener otro átomo y en la vecindad otro átomo, y cada uno de los átomos tiene sus propios niveles de energía. Entonces lo que va a pasar es de que la multitud de estos átomos va a hacer que los niveles de energía que le corresponderían al estado más bajo se empiecen a agrupar en una especie de multinivel, donde cada uno de estos niveles representan individualmente a cada uno de los átomos, pero se encuentran muy próximos entre sí. No colapsan en un solo nivel de energía, sino que mantienen cierta separación para dar como resultado el cumplimiento del principio de exclusión de Pauli. Entonces vamos a tener en este sólido diferentes niveles de energía que van a formar estos niveles, y los electrones nuevamente se empiezan a agrupar en estos niveles de energía, a lo más 2 electrones por nivel, y cada uno de estos electrones teniendo espines opuestos. Ahora, si nosotros consideramos después de esto un sólido que tendría una gran cantidad de átomos, estamos hablando del orden de 10 a la 24, 10 a la 25 átomos, los niveles de energía nuevamente se empezarían a formar, pero tendríamos tantos niveles que en vez de hablar de niveles individuales, hablamos de bandas, un continuo de valores en donde podemos acomodar a nuestros electrones. Cada uno de los sólidos tiene un patrón de bandas diferentes, y este patrón de bandas obedece a los niveles de energía de los átomos individuales que forman el sólido. ¿Okay? Entonces, los electrones pueden estar en cualquiera de las bandas de energía, pero no pueden estar en estos espacios huecos que llamamos bandas prohibidas. Pero sí pueden estar en estas otras bandas si tienen la energía suficiente. Usualmente los electrones se acumulan en la banda más baja, que es la que llamamos ahora banda de valencia, y cuando adquieren la energía suficiente pueden pasar a la siguiente banda, que llamamos la banda de conducción. A condición de que tengan la energía suficiente para saltar de una banda a la otra. Esta energía es dada
Por ejemplo, si tenemos una energía en un estado, un electrón en un estado inicial y queremos que salte a un estado final, esta diferencia de energías para lograr el salto se determina a partir de la constante de Planck y de la frecuencia de un fotón que le podemos dar a este electrón para que este electrón salte y se quede ahora en este estado de energía. Aquí con esta letra griega que se llama nu, representamos la frecuencia del fotón requerida para lograr el salto cuántico. Y esta constante h se conoce como constante de Planck y tiene un valor de 6.6256 por 10 a la menos 34 joules segundo. Entonces, nosotros podemos hacer que los electrones salten de un nivel a otro agregándole suficiente energía, en este caso la energía de un fotón. Y para lograr ese salto necesitamos la frecuencia adecuada. En el caso óptico, la frecuencia suele ser bastante alta. Por esa razón se emplea mejor la longitud de onda. Entonces, lo que tenemos aquí es esta relación que se establece entre la frecuencia y la longitud de onda y la velocidad de la luz. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la frecuencia se va a calcular en términos de la longitud de onda de esta manera. Y la longitud de onda se traduce en color, el color que percibimos de la luz. Entonces, en términos de energía, lo que va a ser más energético será el violeta y ultravioleta, y lo que será menos energético será el infrarrojo o el rojo. Y intermedios a estos colores tendremos entonces el espectro óptico que podemos ver como los diferentes colores. Entonces, si nosotros queremos hacer una transición de un estado a otro, necesitamos que el fotón, o sea, la luz, tenga el color adecuado, es decir, la longitud de onda adecuada, para que le transfiera toda su energía al electrón y éste logre un salto. Si el fotón no tiene la energía suficiente, el electrón simplemente no salta y la energía que le transferimos al sólido se disipa en forma de vibraciones en la red, es decir, en forma de calor. Ahora, usualmente los sólidos suelen estar presentes impurezas, es decir, usualmente lo que nosotros consideramos son átomos de un mismo tipo, pero ocasionalmente cuando el sólido se forma, podría haber una impureza de un átomo diferente que ocupa estas posiciones que inicialmente le correspondían a átomos de un tipo. Y el hecho de que existan impurezas da como resultado de que en el diagrama de bandas aparezcan nuevos estados en las bandas prohibidas. Entonces, si recordamos, estas eran nuestras bandas de energía del átomo, pero el hecho de que tengamos impurezas va a dar como resultado que se establezcan bandas en los lugares prohibidos. Estas bandas suelen ser más angostas o podríamos encontrar niveles individuales incluso. Y estas bandas en los lugares prohibidos pueden ser como una especie de trampa para que los electrones queden atrapados en esta banda, en la región prohibida, y puedan después regresar al nivel base. Ese es el funcionamiento de la fosforescencia. Vamos a explicar a continuación. En el funcionamiento de la fosforescencia, lo que nosotros vamos a tener es el nivel más bajo, que representa aquí la banda de valencia, vamos a tener algunos niveles intermedios en la banda prohibida, que van a ser los que se introducen por las impurezas. Y vamos a tener niveles superiores que van a estar en la siguiente banda, que es la de conducción.
Entonces vamos a suponer que tenemos un electrón que originalmente estaba aquí en nuestra banda de valencia y vamos a suponer que le damos la energía suficiente por medio de un fotón para que éste atraviese toda la banda prohibida y llegue a cierto lugar de la banda de conducción. Entonces aquí esta energía que le damos es lo que conocemos como energía de excitación, que la vamos a conocer aquí simplemente como excitación. Y esta energía se calcula de igual forma con la frecuencia de excitación y la constante de Planck. Entonces aquí nosotros lo que hicimos fue dar la energía por medio de un fotón que tenga esta longitud de onda de excitación. Ahora, internamente el electrón adquiere energía y se encuentra en un estado excitado, que es el estado que está aquí en esta banda de conducción. Pero de forma natural, los electrones tienden a regresar a los estados de menor energía, es decir, a su lugar que abandonó en la banda de valencia. Pero para regresar a ese lugar tiene que deshacerse de toda esta energía en exceso que adquirió. Y usualmente puede deshacerse de esta energía saltando a diferentes lugares dentro de la banda de conducción y disipando esa energía en ese proceso en forma de vibraciones en la red, que se ven como un incremento en la temperatura del sólido porque estas vibraciones se traducen en eso, en calor. Y en algún momento podría regresar al nivel de la banda de valencia emitiendo luz con la diferencia de energías dadas por el estado de donde se quedó al estado donde regresa. Y este representa el efecto de la fosforescencia, perdón, de la fluorescencia, es decir, la rápida emisión de la luz por parte del sólido. Entonces, la longitud de onda con la que va a regresar va a ser la frecuencia de fluorescencia por la longitud, por la constante de Planck. No obstante, puede ser de que en el transcurso el electrón, en este proceso de liberar su energía, acabe cayendo en los niveles que introdujeron las impurezas. Y estos estados que introducen las impurezas forman estados metaestables, es decir, son prácticamente estados estacionarios, pero en algún momento este estado da lugar a que el electrón regrese a su lugar de origen en la banda de valencia. Pero la diferencia del salto que hay de aquí a aquí da como resultado una longitud de onda mayor, que es lo que conocemos como fosforescencia. Entonces, la energía de esta fosforescencia se calcula nuevamente con la relación de Planck y la longitud de onda. Entonces, este estado metaestable da como resultado que esta longitud de onda, que estaría asociada a la fosforescencia, sea mucho mayor que la longitud de onda de la excitación. Traducido en frecuencias, esto significa que si excitamos con color ultravioleta o con luz ultravioleta, la longitud de onda de la fosforescencia se va a ver de color verde o de un color azul, pero va a ser de una longitud de onda mayor. En el caso de las sustancias fosforescentes que encontramos de forma usual en los productos fosforescentes, actualmente se hacen con algunas sustancias que se derivan del aluminato de estroncio. Este aluminato de estroncio tiene la fórmula química SrAl2O4. Sin embargo, el aluminato puede tener algunas otras formas como el
SrAl4O7, que tiene la cristalización monoclínica, el SrAl2O6 con la cristalización cúbica, SrAl212 o 19 con la cristalización hexagonal, SrAl14 o 25 con cristalización ortorrómbica. Todas estas formas tienen, el estroncio es el responsable de la creación de sustancias altamente fosforescentes en comparación con otras sustancias como el sulfuro de zinc, que eran las sustancias que anteriormente se ocupaban para realizar materiales fosforescentes. Las impurezas que se introducen en el aluminato de estroncio para lograr la fosforescencia son las siguientes: europio con el ion 2 más y disprocio con el ion 3 más. Las impurezas evidentemente tienen que ser en mucha menor cantidad que la matriz, que en este caso es el aluminato de estroncio, y esto ha dado como resultado sustancias altamente persistentes en la fosforescencia. Para lograr la emisión de fosforescencia se necesita que la longitud de onda de la excitación sea del orden de 200 a 450 nanómetros y el pico de emisión de la fosforescencia está alrededor de 520 nanómetros cuando la sustancia emite en el color verde, 505 nanómetros cuando emite en el color aqua o verde azulado, y está alrededor de 490 nanómetros cuando emite en el color azul. En este caso, por lo tanto, si queremos observar fosforescencia, tenemos que excitar a la muestra con una longitud de onda que tenga estos valores. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que con respecto al espectro óptico que tenemos, alrededor de 200 nanómetros tenemos lo que conocemos como ultravioleta en diferentes formas, como por ejemplo el UV, el UVC, que llega hasta 280 aproximadamente nanómetros. Tenemos el UVB, que llega hasta 300 aproximadamente. Y tenemos el UVA, que llega hasta 400 nanómetros. Y después de esto tenemos el espectro óptico, que sería el violeta, el azul, etcétera, todos los colores hasta el rojo. Y en este caso, la longitud de onda del rojo está aproximadamente en 700 nanómetros. Entonces, si queremos hacer la fosforescencia de estas sustancias, como aquí lo indica, necesitamos una excitación de 200 a 450 nanómetros. Esto significa estar alrededor del violeta hasta el ultravioleta. Pero de acuerdo con esto, no podemos ocasionar fosforescencia si excitamos con rojo o si excitamos con luz azul, porque estas se salen de las longitudes de onda requerida. En este caso vamos a hacer un experimento. Aquí tenemos una serie de sustancias fosforescentes. En este caso, la que tenemos a la izquierda es la que emite en verde. Esta en el medio emite en color verde-azul, o sea, aqua. Y finalmente la que tenemos acá es el color azul. Estas sustancias son aluminato de estroncio
con impurezas de disprosio o de europio. ¿Okay? Son sustancias que se encuentran comúnmente en los juguetes fosforescentes y se pueden conseguir fácilmente ya casi en todas partes. Vamos a tratar de excitar con la luz roja de un láser para notar que no va a producir fosforescencia debido a que está fuera del rango. Aquí pueden ver la fosforescencia residual de que estuvo iluminada por un momento. Y aquí tengo luz roja de un láser. Entonces podemos ver que no consigue obtener una fosforescencia adicional de la que ya tenía por haber estado iluminada por la lámpara. Entonces vemos aquí que el rojo le transfiere energía a la red, pero esta red la desprende en forma de calor. No consigue estar los electrones en los estados metaestables. Asimismo, acá tenemos un láser de color verde. Nuevamente la longitud de onda es diferente a la necesaria para conseguir la fosforescencia, y pueden ver aquí que esta luz verde no consigue hacer que los electrones lleguen a los estados excitados. A continuación tengo luz violeta, que se obtiene a partir de lámparas de luz negra, como se le conoce. Listo. Este es mi tubo de luz negra. Y pueden ver que se ve cierto resplandor, ¿okay? Porque la longitud de onda ya es cercana a la longitud de onda necesaria para que fosforezca. Sin embargo, la fosforescencia no es muy persistente en esta longitud de onda. Se alcanza a ver un poco la fosforescencia del azul y del aqua, principalmente el verde, que es el más intenso, pero la longitud de onda no fue suficiente para lograr una gran cantidad de estados excitados. Y finalmente, aquí tenemos una lámpara UV a base de LED que consigue el efecto más intenso. Esta lámpara UV emite alrededor de 400 nanómetros y pueden ver que la fosforescencia es mucho más intensa y persistente que con la lámpara de luz negra. Aquí un poquito más. La intensidad es muy grande. Evidentemente el estado metaestable no es duradero por siempre. Tarda cierta cantidad de tiempo en que la banda de los estados metaestables se acaba vaciando porque los electrones regresan al estado basal, pero el tiempo en que lo hacen es suficientemente largo para mostrar el efecto. Hablamos de alrededor de minutos. Entonces, el efecto de la fosforescencia es el resultado de tener en la banda prohibida los dopantes que constituyen impurezas que introducen estados metaestables en el material. Y eso sería todo. Muchas gracias.